Llévame al lugar donde tú estás. Yo solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. Buenos días, querida familia de la Casa Cristiana Piedras Vivas. Les habla Carlos Alberto González y el día de hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 2 de la Carta a los Hebreos. El tema central de este capítulo es la salvación. Nos explica qué es la salvación, quién es el autor de la salvación y cuáles son los objetivos de la salvación. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen muy apretado de esto, pero les recomiendo que lean cuidadosamente este capítulo. Empecemos entonces por la salvación, ¿no? En los 4 primeros versículos del capítulo se plantea o se propone que la salvación es en esencia un proceso de anunciar la salvación que nos otorga el Señor. Es Él el primero en anunciarlo a sus discípulos y luego existe la responsabilidad de que estos discípulos los anuncien a los siguientes y así sucesivamente formando una gran cadena de anuncio de la salvación con el objetivo de que cada vez más y más personas puedan ser incorporadas dentro del grupo de lo que han de ser salvos por la obra de Jesús. El segundo punto es que es a través de este anunciar la salvación que Dios testifica y respalda mediante señales, prodigios, milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, si nosotros queremos ver en nuestra vida esas señales, prodigios, milagros, dones del Espíritu Santo, esto será posible si somos parte de esa cadena que anuncia la salvación. Finalmente hay una advertencia muy clara para nosotros. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bien, entonces estamos llamados por este capítulo a estar atentos, ser partícipes, dirigentes del anuncio de la salvación. Luego explica acerca del autor de la salvación. Y es muy importante el contexto, ¿no? Porque parte preguntándose a quién debería estar sujeto el mundo venidero. Y se explica claramente que no es a los ángeles, sino al hombre. Ese es otro aspecto importantísimo a resaltar en este capítulo. Como dice el versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero al mismo tiempo plantea el problema, porque luego dice en ese mismo versículo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En concreto, Dios puso al hombre como gobernador sobre toda su creación. Pero el momento en que Adán decide andar por su propia cuenta, se separa de Dios y ya todas las cosas no quedan sujetas a él. Por el contrario, como la ley dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y el encargado de la ejecución de esa sentencia es Satanás, entonces el ser humano queda sujeto a servidumbre bajo el gobierno de Satanás. Entonces, ese es el problema que se plantea. Dios ha creado el mundo, lo pone bajo las manos del hombre y el hombre ingenuamente se separa de Dios y entrega toda la creación a Satanás. A partir de ese punto es que se entiende el porqué de la salvación. Como dice el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bien, entonces este versículo describe lo esencial de la salvación, y es que siendo la paga del pecado la muerte, es Jesús quien muere por todos nosotros. Eh, es muy revelador el versículo 10, dice, porque convenía a aquel por causa de todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es clave, ¿no? Porque el objetivo de Jesús es llevar a muchos hijos a la gloria, llevar a muchas personas a ser parte de la salvación que Él está generando con su propia muerte. Pero para que pueda hacerlo, Él es perfeccionado a través de las aflicciones como el autor de la salvación. Finalmente, entonces, dice, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿No? Entonces, ahí aparece la figura de este conjunto de personas salvas que conforman la iglesia de Cristo. Y en el versículo 12 describe las dos acciones básicas de la iglesia. Una es, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y la otra es, en medio de la congregación te alabaré. Tenemos entonces ese encargo concreto, compartir la palabra de Dios y congregarnos para alabarlo. Y a partir del versículo 14 se va a explicar las dos razones por las cuales el Hijo de Dios tiene que hacerse hombre para ser el autor de la salvación. En primer lugar, como hemos explicado, si Dios le entregó el señorío sobre la tierra al hombre y éste la perdió y está ahora en manos de Satanás, el único que puede eh, reclamarle a Satanás que le devuelva lo que le pertenece es el hombre. Pero si Satanás ha sido designado como el verdugo, el ejecutor de la muerte, ¿cómo puede un hombre pecador ir hacia su propio verdugo y decirle que le devuelva lo que le pertenece? Esta frase se describe bien en el versículo 15, que dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Es importante que tomemos conciencia de cómo el ser humano está sujeto a esa servidumbre. Y la cadena que nos ata a esa servidumbre es el miedo, el temor a la muerte, ¿no? Por ejemplo, tenemos temor de perder el trabajo porque no habría forma de llevar alimentos a la familia, entonces estamos dispuestos a trabajar en cualquier cosa, ser parte del sistema de este mundo, someternos a la servidumbre de este mundo con tal de tener ese pan que llevar en la mesa de la familia. Es muy importante que identifiquemos nuestros miedos, porque los miedos que tenemos son los eslabones a través de los cuales el diablo nos somete a servidumbre. Luego, la segunda razón por la cual se tiene que operar este plan de salvación de la manera que se ha descrito, es decir, haciendo que Jesús se haga hombre y participe de la carne, es que esto lo constituye como el sumo sacerdote. En el versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, en conclusión, la salvación, el resultado de la salvación es, en primer lugar, que nos genera a nosotros una libertad espiritual. Ya no tenemos que estar sujetos al actor, al que tiene el imperio de la muerte, porque Jesús ya murió por nosotros. En segundo lugar, tenemos a un sumo sacerdote misericordioso y fiel, conoce lo que hemos vivido, que conoce lo que estamos padeciendo e intercede por nosotros delante de Dios. Mi familia, les reitero la importancia de estudiar detenidamente este capítulo 2 de Hebreos para que puedan ustedes disfrutar de las grandes bendiciones que tiene. Que Dios los bendiga, familia. Llévame al lugar donde tú estás,
Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. Quiero vivir íntegro a ti.